Pascual va a presentar al próximo ponente que, en nombre del Consejo General del Colegio de Economistas, de la Asociación de la Prensa Económica y del Instituto de Estudios Económicos, pedimos disculpas por el pequeño retraso, pero la vida es ahí. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos otra vez. Voy a presentar la presentación que estamos haciendo en estos actos. Son textos que nos han enviado de los diferentes partidos políticos. Voy a presentar al portavoz de Ciudadanos, que ha tenido la amabilidad de estar con nosotros esta mañana, Francisco de la Torre Díaz, nacido en el año 72, es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE. En el año 1999 aprobó las oposiciones a inspector de Hacienda en turno libre como número 1 de su promoción. Además, está en posesión de los diplomas de alta especialización en Fiscalidad Internacional y en Fiscalidad Financiera por el Instituto de Estudios Fiscales. Ha sido administrador de la Agencia Tributaria y también como inspector, tanto en labores directas de comprobación como en la dirección de equipos de inspección. En la actualidad es jefe de equipo de inspección en Madrid. Ha participado en la elaboración del Programa Económico y Social de Ciudadanos, especialmente en el área de finanzas públicas. En julio del año 2012 fue elegido por primarias como candidato al Congreso de los Diputados por Madrid, con el número 2 de la candidatura que encabeza Albert Rivera. Fue el candidato número 2 más votado en España en las primarias que celebró Ciudadanos. Entre el año 2008 y el 2012 fue secretario general y portavoz de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, asociación que agrupa más del 60% de los inspectores de Hacienda en nuestro país, tanto en activo como excedentes. Es autor del libro Hacienda somos todos, impuestos y fraude en España, publicado por Debate en el año 2014, que lleva ya 3 ediciones su publicación. Es además conferenciante en diversos foros y columnista. Colabora habitualmente en medios de comunicación, tanto económicos como generales, entre otros, en El Mundo, en Expansión, 5 Días, El País, El Economista y otros medios. Es miembro del Consejo Editorial de la revista Luris Les, del Economista, y ha publicado diversos artículos en revistas especializadas en economía y en fiscalidad. Francisco, tienes la palabra, tienes nuestro foro a tu disposición. Muchísimas gracias. A todos ustedes por, ahora se oye bien, ¿no? A todos ustedes por asistir y al Consejo General de Colegios de Economistas, al Colegio de Economistas de Madrid y a la Asociación de Periodistas de Información Económica por tener la amabilidad de contar con nuestra opinión en esta campaña electoral. Yo quiero hacer hoy lo que quiero es explicar, ya que estamos en un foro económico, el coste y la financiación de las medidas que llevamos en nuestro programa electoral. De todas formas, lo voy a explicar, lo he dado también por escrito para que no tengan que seguir todos y cada uno de los números. Es que como en estos momentos nos encontramos en una campaña donde se están haciendo por un lado promesas imposibles y por otra parte temas que están sin cuantificar en diversos partidos, nosotros en un ejercicio de transparencia queremos explicar de dónde sale cada cosa. Esto está puesto en el programa electoral, pero no obstante, yo creo que es bueno hacer un ejercicio de seguimiento de las cifras, porque con un programa amplio y extenso de más de 300 páginas a veces es complicado seguir los números. Y los números seguramente son una parte árida y poco agradable, pero es lo que diferencia un programa serio, un programa con cuentas, de un cuento que normalmente se acaba convirtiendo, cuando a la hora de aplicarse, en una de pesadilla. En cuanto a coste, nosotros llevamos básicamente 2 medidas importantes. En primer término, el complemento salarial garantizado. Este complemento salarial garantizado no es más que una devolución de Hacienda que se pagará a aquellos trabajadores que tienen un salario escaso, un empleo precario y normalmente al límite del salario mínimo interprofesional. Desgraciadamente, la crisis en España nos ha dejado
la crisis y las malas políticas del Partido Popular y del Partido Socialista nos han dejado a lo que parece ya una nueva clase social, que es el precariado, estos 7 millones de personas que, pese a trabajar, siguen siendo pobres. Y este complemento salarial garantizado lo hemos evaluado en un coste de unos 7.800 millones de euros. En segundo término, creemos que también es posible reducir el IRPF que paga la clase media trabajadora en España. En España, casi todos los impuestos, más del 80%, los acaba soportando de una forma u otra esta clase media trabajadora. Nos gustaría reducir más los impuestos, pero nos hemos encontrado con dos cuestiones. Nos hemos encontrado, en primer término, con que la Unión Europea, como nosotros ya avisamos desde agosto, ha dicho que las cuentas no cuadran, que las previsiones de ingreso no son reales, especialmente en el ámbito de la seguridad social. Y en estas condiciones va a haber que realizar un ajuste adicional porque lo exige Bruselas, de 8.000 millones de euros. Otro tema preocupante, a lo mejor, que supongo yo que habrá hecho referencia anteriormente el ministro, es que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal pues ha recurrido a la orden ministerial porque no le dejan acceder a la información. Y en estas condiciones, no solamente tenemos un problema grave de credibilidad, sino que también es cierto que cuando uno se pone a mirar cuentas, se queda extraordinariamente preocupado diciendo, vamos a ver si ni siquiera a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, un heredero, es bastante evidente que el Partido Popular no la quería crear y que esto es una imposición del memorándum de entendimiento, del rescate que Rajoy tuvo que solicitar. Pero bueno, si ni siquiera a ellos les da la información, uno piensa que cuando lleguemos nosotros en el gobierno de Albert Rivera, pues vamos a nos podemos encontrar muchísimas sorpresas muy desagradables, porque cuando no se quiere dar la información, lo que siempre hay son sorpresas desagradables y agujeros. Y en estas condiciones, aún así, nosotros creemos que cuadrando las cuentas y haciendo las cosas mejor, eliminando gasto superfluo, duplicidades, podemos financiar una rebaja de impuestos de un 3% en el IRPF para todos los contribuyentes, que nos costaría otros 2.100 millones de euros. En total, 7.800 y 2.100 son unos 9.900 millones. Parte de esta rebaja creemos que se va a autofinanciar. ¿Por qué? Porque si los trabajadores obtienen más rendimiento, obtienen un salario real mayor cuando trabajan, es evidente que querrán trabajar más. Por otra parte, si los empresarios pueden contratar al mismo coste a trabajadores que están más motivados porque cobran más, también es bastante previsible que el mercado de trabajo se anime y incrementemos tanto la cantidad de horas trabajadas como su precio. Y esto es muy importante porque el principal recurso público, que son las cotizaciones de seguridad social, y este es uno de los graves problemas que deja en herencia este Gobierno, pese a un crecimiento de más del 3%, aunque la recaudación tributaria, que seguramente es lo que haya explicado anteriormente el ministro Montoro, está yendo razonablemente bien, estamos hablando ahí solamente de la recaudación tributaria, los impuestos. Las cotizaciones a la seguridad social, que son el principal recurso público, se han incrementado, según los últimos datos a octubre, solamente un 0,73%. Esto es un problema, y es un problema porque con este ritmo de crecimiento, pues al final no se pueden financiar las pensiones, y hemos visto que hace unos días se tenían que sacar otros 7.700 millones de euros de la hucha de las pensiones. Para resolver esto, nosotros llevamos, luego sí que en principio no voy a explicarlo hoy, pero estoy abierto a que me pregunten lo que quieran, muchas medidas de reforma de un mercado laboral que, en nuestra opinión, lleva siendo 20 años estructuralmente un desastre. Bueno, volviendo a las cuentas, nosotros basándonos en un rango de multiplicadores fiscales, es decir, de que se van a trabajar más, de que a corto plazo va a haber más demanda, y esto al final supone una mayor recaudación por IVA, fundamentalmente, pero también por impuestos directos. Y en segundo término, que una vez se nos pasa ese efecto de demanda, va a haber más oferta de trabajo, va a haber más horas trabajadas, es decir, va a haber al final más recaudación derivada de IRPF y de cotizaciones de seguridad social. Pensamos que el coste neto, en los números que hemos hecho, se nos puede reducir alrededor de 5.000 millones de euros. Esto es una estimación similar
a la que está en la memoria económica de las reformas fiscales que ha hecho el Partido Popular en IRPF y en sociedades, que está diciendo que no han costado tanto como se veía. Bueno, es decir, es parte de la reversión de las mayores subidas de impuestos de la historia de España y que, lógicamente, pues han entrado en vigor ahora en campaña electoral. En segundo término, de estos 5.000 millones de euros, que son el principal coste de nuestro programa, nosotros calculamos, podemos financiar parte de ellos, o prácticamente íntegros, eliminando las diputaciones, que son, en nuestra opinión, un ente superfluo. España no es un continente, no puede tener tantos niveles de administración, que al final le complican la vida mucho más de lo que se lo facilitan a los agentes económicos, que son además entes que se eligen indirectamente con falta de control democrático. Y bueno, a la vista está que en las diputaciones en España pasan cosas que solamente ocurren en países avanzados como España o Corea del Norte, que es que el puesto de presidente de la Diputación se vaya heredando de padres a hijos. En segundo término, esta reforma administrativa que llevamos, basada en eliminar duplicidades, en fusionar servicios municipales, nos puede ahorrar 5.000 millones de euros. En segundo término, el impuesto de sociedades que tenemos, antes y después de las reformas, sigue siendo un desastre. Estamos recaudando 18.000 millones de euros, un 1,8% del PIB. Eso es mucho menos de lo que recaudábamos antes de la crisis. En 2007 la recaudación en el impuesto de sociedades fue de 45.000 millones de euros. Sensatamente, no podemos aspirar a recaudar 45.000 millones de euros, pero sí a tener un impuesto con menos agujeros, con menos trampas, y que nos permita recaudar alrededor de 25.000 millones de euros. Nosotros tenemos un estudio detallado que pueden consultar en el programa de aquellas deducciones y aquellas trampas en el impuesto que vamos a eliminar. Sustancialmente, y por poner un ejemplo muy claro, actualmente en el impuesto de sociedades, las empresas que obtienen dividendos exentos del exterior porque tienen una filial en el extranjero y cobran este dividendo, el dividendo viene exento. Y esto es normal porque teóricamente ha tenido que pagar en otro país. Sin embargo, el gasto financiero que tú pagas por deducirte, por realizar esta inversión, se puede deducir. El ingreso no suma y el gasto sí resta. Esto, evidentemente, es un agujero. Además, un agujero que encima favorece la inversión en el exterior de las empresas españolas, porque hay inversiones internas más rentables, pero después de impuestos sale más rentable invertir en el exterior. Todos estos años hemos estado subvencionando la creación de empleo en el extranjero como si aquí, de las grandes empresas, como si aquí realmente no tuviésemos un problema gravísimo de desempleo. En este sentido, nuestras reformas en el impuesto de sociedades aspiramos a que den 4.534 millones de euros. También está cuantificado en el programa. Y, en consecuencia, estas son las dos principales vías de financiación, y en principio es más dinero del que nosotros, del coste de nuestras principales medidas. Además, llevamos muchísimas medidas en la lucha contra el fraude fiscal. De ahí podemos aspirar a obtener unos 20.000 millones de euros, pero no los hemos cuantificado, o sea, no los hemos incluido. Estos 20.000 millones de euros en nuestro estudio salen del incremento de las bases de la agencia tributaria. Si tuviésemos unas bases de los principales impuestos al nivel medio de antes de la crisis, es decir, si redujésemos el fraude no al mejor momento, sino a lo que había antes de la crisis, podríamos recaudar aproximadamente un 20% más de los 175.000 millones, más o menos, que actualmente se están recaudando. El resto se podría recaudar vía la afloración de nuevas cuotas de seguridad social. Pero es que nosotros no hemos, pese a lo que se ha dicho por ahí, nosotros no hemos incluido estos números. Parte de las cosas es que, efectivamente, hay medidas innovadoras como el dar derecho a cualquier ciudadano consumidor a pagar con una tarjeta de crédito, a pagar con tarjeta de crédito a partir de 10 euros, acabando con este espectáculo de que uno va al dentista o a un parking y no te admiten el pago con tarjeta, y el pago con tarjeta a través del modelo 171 llega a Hacienda toda esta información y permite que estas rentas dejen de ser opacas y que se paguen los correspondientes impuestos. Bueno, esto es una medida positiva, creemos que es una buena idea, pero
no sabemos cuánto dinero va a dar, con lo cual no lo incluimos. Sin embargo, hay temas que sí que tenemos clarísimo que van a dar dinero. Por ejemplo, el tema de exigir el 7% que no pagaron en base a un informe que nosotros, en Ciudadanos, y que también los inspectores de Hacienda consideraban claramente ilegal, que permitió a los defraudadores de la amnistía fiscal, que realmente han sido los únicos que han tenido rebajas en esta legislatura del Partido Popular, pagar en lugar de un 10%, un 3% en esta amnistía fiscal. Bueno, pues esto sobre 40.000 millones de euros aflorados con 28.000 contribuyentes controlados nos va a permitir recaudar 2.800 millones de euros. Bueno, esto es un tema claro y que sabemos cómo vamos a hacerlo, pero no lo hemos incluido por seriedad en nuestras cuentas. Y también creemos que hay que potenciar la lucha contra el fraude fiscal. Y en este sentido llevamos un incremento de medios en la agencia tributaria. Bueno, hay que recordar que tanto en la última legislatura de Zapatero como en esta del Partido Popular ha disminuido de forma importante el número de efectivos en la agencia tributaria. Tenemos la agencia tributaria en comparación más pequeña de todos los países de nuestro entorno. Por cada 6 euros que los alemanes invierten en lucha contra el fraude, nosotros invertimos 1. Y lo impresionante de todo esto es que es una inversión que se autofinancia. Es decir, por cada euro que se invierte en administración tributaria estamos obteniendo 8 euros en recaudación directa. En estas condiciones es que no hay forma de entender por qué se ha limitado la inversión en la agencia. Vamos, porque ha habido continuos recortes en la agencia tributaria, en una situación de grave emergencia fiscal. Bueno, pues nosotros ahí también estimamos que podemos sacar 6.000 millones de euros todos los años, pero tampoco lo hemos incluido porque nosotros somos serios a la hora de determinar nuestros números. Y, en consecuencia, bueno, adicionalmente, las prestaciones de nuestro ambicioso programa de conciliación e igualdad familiar tienen un coste en cuanto a bajas por maternidad más extensas, que se reparten entre el padre y la madre, vamos, que parte de ellas tienen que ser necesariamente para el padre, ayudando a lo que es la igualdad laboral en España. Bueno, pues estas políticas tienen un coste de 800 millones más un adicional de 278 millones de euros en el tema del complemento salarial en la parte que se destina a pagar guarderías. Total, estos son otros 1.000 millones de euros de gasto. En estas condiciones nosotros pensamos que podemos obtener que por una parte nos vamos a gastar 1.000 millones en conciliación, 7.800 en el complemento salarial garantizado, 2.100 millones de euros en lo que es la rebaja del IRPF, o sea, cerca de 11.000 millones de euros. Y de ellos vamos a obtener unos 5.000 millones de euros de la actividad adicional, vamos a obtener 4.500 millones de euros eliminando deducciones y agujeros en el impuesto de sociedades, y unos 5.000 millones de euros eliminando las diputaciones. Y no hemos incluido los números de la lucha contra el fraude. En estas condiciones creemos que nuestros números cuadran, de hecho, son positivos. Lo que ocurre es que nos encontramos con un agujero del anterior gobierno de 8.000 millones de euros. En consecuencia, bueno, pues tendremos que vamos a tener que pedir algo de flexibilidad el primer año, porque nosotros creemos que la podemos conseguir en Bruselas, sencillamente porque llevamos un ambicioso programa de reformas y porque además creemos que todo nuestro programa va a conseguir un crecimiento de mayor calidad que se va a traducir a medio plazo en mayores recursos públicos que nos permitirían cerrar la brecha del déficit. Bueno, además de todo esto, sí que me gustaría hacer alguna consideración sobre y ya termino y les dejo hacer las preguntas que ustedes quieran, sobre los programas de otros partidos políticos. Por empezar, por lo más fácil, Podemos quiere un incremento, en su memoria económica tiene un incremento de gasto de 130.000 millones de euros. Dice que esto pues nos equipararía, vamos, que esto se puede financiar. Bueno, en fin, yo creo que esto no tiene mucho más recorrido. Parte de la financiación es no cumplir el objetivo de déficit de una forma muy clara. La otra parte son multiplicadores, pero ojo, tienen unos multiplicadores tremendos y dicen que esto se va a traducir, estos incrementos de gastos, en mayor recaudación, pero no calculan el multiplicador cuando establecen nuevos impuestos.
Y los nuevos impuestos generan pérdida de actividad económica y más fraude, y al final recaudas menos. Esto es lo que pasó de una forma cristalina en la primera legislatura del Partido Popular, que es decir, en los años 2012 y 2013, las mayores subidas de impuestos de la historia de España apenas se tradujeron en recaudación, y nos dieron lugar a una recesión espectacular. Y, bueno, luego, por otra parte, tienen algunas medidas bastante exóticas, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, Podemos propone cuatro tipos distintos de IVA. Bueno, pues la directiva de IVA, como seguramente aquí saben algunos, solamente establece 2 tipos de IVA como posibles y un tercer tipo que súper reducido sí se tiene en el protocolo de adhesión. En España lo tiene, puedes tener 3 tipos, pero no puedes tener 4. ¿Eso qué significa? Que el famoso IVA de los productos de lujo, de que tanto habla Pablo Iglesias, de los yates, del 25%, solamente puede ser posible en 2 posibilidades. O bien se sube al 25% todo, incluyendo los yates, y ese es el nuevo tipo general del impuesto, o alternativamente nos salimos de la Unión Europea, que es la idea original de Pablo Iglesias. Esto esto, por ejemplo, es una de las propuestas fiscales estrellas de Podemos y que evidentemente pues sencillamente no es factible porque no se pueden tener 4 tipos de IVA, y me parece mentira que no se hayan asesorado mínimamente o no se hayan leído la directiva del sistema común de IVA, que por cierto hay que cambiarla con una mayoría amplísima. Otra cuestión, por ejemplo, que también es curiosa, es que se quiera bajar el IVA de la luz, el agua y la gasolina. Bueno, el agua, para empezar, ya está al tipo reducido, con lo cual no hay mucho más que decir, pero en la luz y la gasolina son productos objeto de impuestos especiales que solamente pueden estar en el tipo reducido si autoriza el Consejo Europeo. Y todos sabemos que el Consejo Europeo no va a autorizar esta modificación, que además tampoco tiene mucho sentido, porque al ser productos objeto de impuestos especiales, especialmente la luz, que tiene un impuesto especial que no está armonizado, podían haber optado directamente por reducir el impuesto especial de la electricidad. En lugar de... Bueno, en fin, esto indica normalmente la falta de competencia a la hora de elaborar un programa fiscal. En cuanto al Partido Socialista, bueno, también les he repartido a ustedes, nosotros nos hemos puesto a sumar las diversas promesas, básicamente evaluadas por ellos mismos, de incremento de gasto. Y, por ejemplo, dicen que quieren subir un 5% del PIB en cada legislatura, 0,7 puntos en cada legislatura, que son 3.500 millones de euros, un incremento del 2,5% del gasto público en I+D, civil, que son 4.300 millones, el IVA cultural lo reducen al 10%, son 100 millones, bueno, etcétera, etcétera. Y luego con duplicar la inversión en políticas activas de empleo, 4.700 millones, una renta básica de 6.450 millones y un 7% de inversión en sanidad, 5.000 millones. Bueno, total, que el programa del Partido Socialista básicamente prevé unos incrementos de gasto público de 25.635 millones de euros. Esto lo quiere financiar con lucha contra el fraude por 10.000 millones de euros. Eso sí, no detallan en el programa cuáles son las medidas que van a permitir obtener estos 10.000 millones, y con subidas de impuestos por 15.000 millones que tampoco detallan. Dicen que tendrán, pues, por ejemplo, que habrá un nuevo IRPF que determinará un comité de expertos. Para nosotros los impuestos son política y hay que decirle a los españoles qué impuestos van a pagar y no decir que solamente pagarán los ricos. Bueno, pero vamos, dejando aparte todo esto, bueno, también hay un impuesto para financiar las pensiones que nadie sabe en qué consiste. Que un día te dicen que va a ser sobre la riqueza, otro día te dicen que va a ser una contribución, algo del estilo de la contribución social generalizada francesa, que es subir 7,5 puntos el IRPF a todo el mundo, básicamente. Bueno, pues otros días te dicen que va a ser un recargo sobre una cesta de impuestos, que es una forma de decir voy a subir todos los impuestos para financiar las pensiones. Bueno, el caso... no se sabe muy bien cómo se hará, pero eso da estas subidas de impuestos son 15.000 millones. 15.000 millones en subidas de impuestos, 10.000 en lucha contra el fraude, 25.000 millones. Incremento de gasto de 25.000 millones. Vale, una cosa por la otra. ¿Y cómo se va a cerrar la brecha del déficit? No solamente ya el agujero que se hereda anteriormente, es que el Partido Socialista dice que va a cerrar que a final de legislatura habrá un déficit del 1%, y teóricamente, y el año que viene, el déficit puede estar alrededor del 3,5%, 2,8% de objetivo, más 8 décimas que dicen ya directamente la Comisión Europea que no cuadra. Ahí faltan 25.000 millones.
Es decir, va a haber que reducir el déficit en 25.000 millones y de las propias cuentas que saca el Partido Socialista tiene 25.000 millones de incrementos de gasto y 25.000 millones de incremento de impuestos. Y bueno, con el Partido Popular, y ya con esto concluyo, pues hay que reconocer que todo esto es bastante más complicado. Porque sencillamente el Partido Popular tiene muy pocas cifras en su programa. Bueno, poco más que los números en la página del programa para saber dónde estamos. Pero van saliendo diversas promesas, no se cuantifican. Bueno, tenemos por una parte, por ejemplo, la rebaja del IRPF, donde te dicen cuál va a ser el tipo máximo y cuál el mínimo, pero no te dicen nada más, no te dicen cuánto dinero va a costar eso. No sé, a mí me recuerda, pues es poco más o menos que poner la rebaja fiscal de Ciudadanos y €1 más. Lo que pasa es que lo que no dicen es de dónde va a salir el dinero. Y bueno, normal, porque de hecho ni siquiera han dicho cómo van a cuadrar el presupuesto, que Bruselas ha dicho que no está bien. Y luego, por otra parte, pues no sé, hoy decía, por ejemplo, que iba a haber una exención, por ejemplo, esto es lo que decía el presidente, aunque no sé si lo ha comentado el ministro Montoro, que iba a haber una exención, por ejemplo, los 2 primeros años que un empleado encontrase un empleo. Para el primer empleo. Hombre, a ver, por una parte es cierto que con el modelo laboral del Partido Popular es que a veces se encuentran empleos de 15 días. Y bueno, pues a lo mejor la exención no es gran cosa porque probablemente esta persona no tuviese de todas formas ingresos por IRPF suficientes como para pagar el impuesto. Pero es que además, en fin, permítame mi opinión como inspector de Hacienda, esto es una puerta abierta al fraude. Es decir, esto puede ocurrir que te pongas de acuerdo con un empresario, ese empresario se deduzca lo que te paga a ti por el impuesto de sociedades y tú, como cobras en tu primer empleo una cuantía muy importante, pues directamente esta cuantía te llegue libre de impuestos y luego os repartís se reparten el beneficio. A ver, esto parece peligroso. Otra cuestión que también se ha hablado es que los trabajadores que trabajen, las personas que trabajen después de la jubilación tengan exentos los ingresos por IRPF, lo cual pues también tiene un riesgo evidente de fraude, pero sobre todo no está cuantificado cuánto van a costar estas medidas del Partido Popular. Bueno, luego hay también otras cuestiones que realmente, además de no estar cuantificadas, es que sencillamente no se entiende nada. Por ejemplo, en el tema de los planes de pensiones, en la reforma que ha entrado en vigor el 1 de enero de este año, se han recortado las aportaciones deducibles a los planes de pensiones. Se han bajado los límites. El programa dice que los van a subir porque han cambiado y sobre todo nadie explica qué es lo que ha pasado en estos meses. Bueno, sí, vale, ahí estamos en elecciones, pero supongo que habrá alguna explicación económica. Por último, bueno, si quieren podemos hablar un poco del tema de la SICAF porque ese tema ya resulta cuando menos realmente curioso. Después de estar años y años diciendo que las famosas SICAF, las sociedades de inversión de capital variable, eran todas colectivas, que no había ningún tipo de problemas. Eso sí, el partido, conjuntamente con el Partido Socialista y con Convergencia, le pasaron el control a una autoridad extrafiscal, que fue la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Bueno, pues en este tema, curiosamente, ahora el Partido Popular dice que establece unos límites mínimos de inversión que van a hacer imposible que los pequeños ahorradores o los medianos ahorradores puedan acceder a estas instituciones de inversión colectiva, es decir, van a ser colectivas exclusivamente como clubs de ricos y, por otra parte, sigue sin dar una respuesta de si bueno, o más bien parece que sigue siendo partidario de que el tema de la SICAF sea el único tema que esté exento del control de la Inspección de Hacienda, no se sabe muy bien por qué. Bueno, yo aquí concluyo este repaso general a cifras. Seguramente he ido muy deprisa, pero bueno, tienen todas estas cifras, las tienen por escrito y a partir de aquí me someto a las preguntas que quieran. Muchas gracias. Y te quería preguntar un poco lo que estamos diciendo a todos los candidatos que van a pasar por este ciclo. Nos interesa sobre todo el tema impuestos, el tema paro, que lo has mencionado antes con la reforma del mercado laboral, fiscalidad y, bueno, impuestos también, y el tema pensiones. Queríamos preguntarte un poco, vosotros sois defensores del contrato único, entonces nos puedes explicar un poco la reforma del mercado laboral que has mencionado antes, y luego también nos gustaría un poco, que parece que con el PP sí que estáis de acuerdo en la posibilidad de que sí que se pueden bajar impuestos y cumplir el déficit, que otros partidos parece que no
Entonces, si no te importa, y luego ya pasamos a las preguntas. Gracias. Bueno, esto es casi una explicación de todo. Bueno, nuestra idea en el mercado de trabajo es intentar arreglar algo que no solamente es que no funcione ahora, es decir, ahora tenemos un 21% de desempleo y el mes pasado el 92% de los contratos fueron temporales, sino que históricamente no ha funcionado. El paro medio durante las legislaturas del Partido Popular ha sido del 18,6%, es decir, casi 1 de cada 5 españoles durante todo el tiempo de gobierno del Partido Popular que quería encontrar un empleo no lo encontraba. Y en segundo lugar, durante las legislaturas del Partido Socialista ha sido algo peor, ha sido del 18,7%. Y la temporalidad sigue siendo, no hace falta, bueno, se pueden mirar los informes de la OCDE o de la Organización Internacional del Trabajo, los que uno quiera, pero basta ver la realidad que tenemos un gravísimo problema de precariedad. Frente a esto, nosotros proponemos varias reformas. En primer lugar, creemos que hay que acabar con la jungla de 45 modalidades de contratación, que son 45 formas distintas de equivocarse. Y en esto, como ocurre en otras cuestiones, nosotros tenemos un enorme consenso técnico, es decir, el Premio Nobel de Economía de este año, Jean Tirole, o Tomás Piketty, son partidarios, que es asesor de Podemos, son partidarios del contrato único y lo han dejado por escrito, pero es que también lo eran en su momento el ministro de Indos. Hay consenso técnico, pero se ha convertido en una cuestión obvia, que es que tenemos un problema gravísimo de fragmentación en el mercado laboral, de un 30% de los españoles que no consiguen un empleo fijo y una barrera terrible para convertir contratos temporales en contratos fijos. Entonces, en estas condiciones, nosotros creemos que, como recomienda la OCDE, además de todos estos economistas, que hay que ir hacia un único modelo de contrato que empiece con una indemnización creciente, que empiece en la indemnización de los contratos temporales y que vaya incrementando con el tiempo esta indemnización. De tal forma que ningún empresario se enfrente a la disyuntiva de tengo que hacer fijo a un señor y se van a incrementar el potencial coste de indemnización. En segundo lugar, esto lo queremos complementar bonificando a aquellas empresas que despidan menos y incrementando la cotización de seguridad social a aquellas empresas que están continuamente despidiendo. Esto, al final, no es más que utilizar, de nuevo vuelve a ser una cuestión técnica y económica, utilizar la óptica de los contratos de seguro. Las compañías aseguradoras, cuando te bonifican si no tienes siniestro y te incrementan la prima si estás continuamente teniendo siniestros, es decir, teniendo haciendo cosas que le suponen a ellas un gasto. Y esto es importante para mantener la estabilidad. Ambas cosas tienen un objetivo fundamental, mantener la estabilidad de las plantillas, de tal forma que las empresas vayan invirtiendo en formación de sus trabajadores y sean más productivas, porque no hay empresario que invierta en la formación de un trabajador, ni trabajador que aprenda en 3 días. En tercer lugar, nosotros queremos que también apostamos por ya lo he explicado antes, por el complemento salarial garantizado, que es también una de las principales medidas de lucha contra la pobreza que existen en Gran Bretaña, en Estados Unidos y en el Reino Unido. Y evidentemente, dada la situación excepcional que tenemos, creemos que hay que hacer un esfuerzo excepcional, pero eso sí, un esfuerzo que podamos financiar, que ya he explicado antes cómo lo podíamos financiar, y en segundo término, un esfuerzo que tenga sentido económico. Es decir, el pagar rentas universales, como proponen otros partidos, el Partido Socialista y Podemos, tiene el terrible problema de que es un desincentivo obvio al trabajo. Y además de todas estas medidas, nosotros proponemos hacer una apuesta también por los 3 millones de personas excluidos, los parados de larga duración, que han sido los grandes perdedores de esta crisis. Y bueno, para esto pretendemos reorientar las políticas activas de empleo, porque han sido un nido de corrupción, porque el dinero no ha llegado donde tenía que llegar, porque los cursos no se han dado. ¿Qué es lo que proponemos? Desintermediar el sistema, darle un cheque de formación a cada parado para que busque esta formación que le permita volver a entrar en el mercado de trabajo. Por último, también llevamos una reforma de los servicios públicos de empleo que tienen que pasar a ser servicios activos para colocar a estos parados y no pueden ser, como en la actualidad, meros gestores de prestaciones públicas. Y con el tema de pensiones, ¿qué te ha parecido lo de que el fondo de reserva haya tenido que disminuir a la mitad? O
¿Se está apostando para que en un futuro tenga que ser siempre con planes de pensiones privadas, combinado? O sea, nosotros apostamos por un sistema público de pensiones y que la pensión, los planes de pensiones sean complementarios, no alternativos. Actualmente el Fondo de Reserva de las Pensiones ha disminuido de forma muy importante. Para nosotros lo fundamental es garantizar la viabilidad financiera del sistema. Para esto lo que necesitamos es incrementar la gente colocada, pero sobre todo incrementar la recaudación por cotizaciones. Y esto pasa por tener carreras laborales dignas. No hay pensiones dignas sin carreras laborales dignas. Entonces, en esencia, nosotros creemos que hay que volver al Pacto de Toledo. Es decir, yo llevo ya muchos debates de pensiones en esta campaña electoral y lo que estoy viendo es continuamente, no ya a Podemos, sino al Partido Popular y el Partido Socialista, atizándose continuamente con el tema de las pensiones. Y me parece un error grave. Es decir, el gasto por pensiones es el principal gasto que hay en España, es una cuestión fundamental y es un pacto y tenemos que volver a un pacto de Estado, al Pacto de Toledo, gobierne quien gobierne. Por otra parte, hay que ser más flexible porque lo que son buenas noticias, España tiene la segunda esperanza de vida más elevada del mundo, después de Japón. Supone, evidentemente, un desafío para el sistema porque estas personas van a vivir más años y, por tanto, y además es probable que lo hagan en mejores condiciones y esto se debe, por ejemplo, a que la sanidad española está entre las mejores del mundo y es un orgullo que tenemos. Bueno, pues lo que hay que hacer, evidentemente, es darle la oportunidad a aquellas personas de más de 65 años que quieren trabajar de tener flexibilidad a la hora de jubilarse. Y luego, por último, lo que hay que hacer es garantizar financieramente el sistema, fundamentalmente a través de cotizaciones, y para esto hace falta arreglar el mercado laboral porque si las cotizaciones creciendo por encima del 3% nos crecen un 0,73%, no va a haber forma de financiar las pensiones, porque nosotros creemos en que la financiación fundamental tiene que venir por cotizaciones de seguridad social y no por impuestos. Entre otras cuestiones, porque las cotizaciones se relacionan la pensión que se cobra con la cotización que se paga y eso al final es un incentivo para trabajar y es un incentivo para cotizar y disminuye la economía sumergida, que es otro de los graves problemas que tenemos. En este sentido has dicho que la agencia tributaria se ha reducido. ¿Cuántos efectivos crees que hace falta para que vuelva? Bueno, nosotros tenemos la idea de una agencia tributaria. Nosotros queremos que en una agencia tributaria más pequeña que la de los países de nuestro entorno, porque es verdad que estamos más informatizados y que yo creo que, bueno, a ver, esto está muy mal que yo lo diga porque soy inspector de Hacienda, ¿no? Pero yo creo que el personal de la agencia tributaria es francamente bueno, pero yo creo que quizás unos 40.000 personas sería un objetivo a medio plazo. Lo que no, en nuestra opinión, no tiene muchos. Ahora estamos con 24.000. Lo que sinceramente todavía no puedo entender es por qué, teniendo en cuenta que es una inversión que se autofinancia, y en segundo término, además, teníamos una gravísima crisis de ingresos, lo que no entiendo es por qué los gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular lo único que han hecho es recortar en inversión de lucha contra el fraude. Tengo una explicación, no sé si darla, pero vamos, es que la agencia tributaria no solamente es un instrumento fundamental en la lucha, en obtener ingresos públicos, sino también es un instrumento fundamental en la lucha contra la corrupción, porque porque es el instrumento fundamental para seguir el rastro del dinero. Y a lo mejor ahí está la explicación de por qué ha habido recortes en la agencia tributaria en estos años. ¿Puedes pasársela a Santiago, por favor? Y como pasa antes, este encuentro se está grabando, va a estar en la página web también, y aparte si alguno tiene el programa que ha dicho él, está aquí atrás. Gracias, Santiago. Buenas tardes, buenos días. Me gustaría que profundizara, por favor, un poquito más en lo que ha comentado de las medidas anunciadas por Rajoy esta mañana. ¿Por qué usted, como inspector de Hacienda, piensa que puede ser un foco de fraude? Gracias. Bueno, pues simplemente porque si uno deja exenta una determinada renta que para otro señor su pago es un gasto deducible, tienes el riesgo de que la operación se simule, sea ficticia y al final no consigas nada y lo único que tengas es que se pierda dinero. Vamos a poner un ejemplo puramente teórico porque no conocemos
no conocemos los detalles. Pensemos en el presidente de un gran banco que decide contratar en ese banco para su primer empleo a su hijo y que le paga un salario de 1 millón de euros. Ese 1 millón de euros sería para el banco un gasto deducible y el hijo cobraría ese 1 millón de euros de su primer empleo y no tributaría por él. A ver, esto es un caso exagerado, pero es bastante evidente que el riesgo de fraude existe. Sí, Santiago. Que estará topado. No. Vamos a ver, yo me imagino que estará topado, pero vamos a ver. Si está topado, seguirías teniendo el mismo riesgo de fraude, pero por importes menores. A ver, lo que quiero decir con esto, claro, si lo tienes topado por 25.000 euros, pues te puede ocurrir eso, 25.000 euros de gasto deducible en una empresa que deja de pagar un 28% de esos 25.000 euros en el impuesto de sociedades, unos 7.000 euros, y este señor que cobra los 25.000 euros se los cobra libres de impuestos. ¿Eso es fraude? Si el señor no trabaja, claro que es fraude. ¿Disminuye la recaudación? También. Entonces, lo que me parece que no es serio de un gobierno es que esto no se incluya en los presupuestos que tenemos aprobados por anticipados en 2016. Tampoco se incluye en el programa electoral, lo suelta el candidato y no dé un solo detalle, porque las medidas de rebajas de impuestos, en primer término, cuestan dinero. Y hay que decir de dónde se va a sacar en una situación como la que tenemos. Y en segundo lugar, para valorarlas correctamente tienen que venir con detalles, porque es bastante evidente que cada vez que uno establece una medida de este estilo está abriendo un potencial agujero, y o lo tenemos muy claro cómo lo vamos a controlar, o sencillamente se nos puede escapar todavía más dinero por un fraude fiscal que en España, créeme, no es pequeño, desgraciadamente. Gracias. Entre las medidas que proponéis está la supresión de las diputaciones provinciales, una cosa que me parece muy razonable, porque 4 administraciones territoriales yo creo que no hay país que lo aguante, pero la cuestión es que en la Constitución está contemplada las provincias como entes territoriales con personalidad jurídica. Entonces, quizá la supresión, pregunto, debería exigir una reforma constitucional. Entonces, en este plano de reforma constitucional, ¿crees que habría algún otro partido político que apoyaría a Ciudadanos en esa iniciativa? Porque mi impresión es que los demás partidos no solo están contentos con este ámbito territorial, sino que a veces incluso están deseando modificarlo al alza, a crear más entes, tanto de carácter territorial como de carácter institucional. Entonces, la cuestión es esa, es decir, primero, si entiendes que se exige una reforma constitucional, y, en segundo lugar, si encontraréis apoyo, en el caso que sea necesario, en el resto de los partidos políticos. Bueno, lo que dice exactamente, en mi opinión, la Constitución es que la circunscripción electoral es la provincia, y para cambiar el sistema electoral, evidentemente, y no tener provincias como circunscripción electoral, sí que exigiría una reforma constitucional. En segundo término, uno puede tener una representación prácticamente al mínimo sin competencias reales, y al final lo que es el ahorro, tenerlo sin necesidad de una reforma constitucional, que sí sería necesaria, por ejemplo, para eliminar el Senado, el tema de que de nuevo vuelva un 90% de los españoles que están a favor. Con todo, a ver, no va a ser sencillo, y evidentemente estos temas donde tenemos un enorme consenso político, tenemos un enorme consenso social, pero muy poco consenso político de otras opciones, pues esto va a depender de los españoles. Es decir, si tenemos votos suficientes y fuerza suficiente, podremos llevar a cabo nuestro programa, y si no tenemos una fuerza suficiente, pues bien, es una decisión de los españoles. Al final creemos que esto se puede hacer, y es verdad que los demás partidos no son favorables, sin dar muchas explicaciones, a esta eliminación, con lo cual es una decisión que le corresponde a los españoles. Hola, buenos días. Quería preguntarle, hemos leído estos días los escándalos de los presuntos pagos de comisiones a políticos como el señor Gustavo Ariztegui, como Gómez de la Serna. Quería preguntarle si le parecen legal, moral en su caso, y si hay necesidad real de implantar más mecanismos de control a los políticos, a las personas que ostentan cargos públicos. Gracias.
Bueno, estos casos que hemos ido conociendo recientemente por la prensa, desde luego, inmorales son. La legalidad o no, bueno, pues está ahora mismo bajo investigación judicial, pero desde luego el asunto tiene muy mala pinta. Y en tercer lugar, lo más claro que nosotros creemos que, bueno, en fin, como dice la ley electoral, como dice el reglamento del Congreso, debería ser excepcional la compatibilidad, y desde luego la compatibilidad se ha ido concediendo de cualquier manera. No es lo mismo que un diputado vaya una vez a la semana a dar una clase en la universidad, que parece una cosa compatible y razonable, con estos cobros de comisiones. No se sabe muy bien por qué razón. Es decir, aquí, ¿qué nos parece? Que lo fundamental es que se hagan cumplir las leyes, y para esto pues son necesarias muchas cosas, pero en estos casos que hemos hablado, por ejemplo, de diputados, para nosotros sería absolutamente fundamental la supresión de los aforamientos, para que los políticos estén sometidos al mismo régimen y a los mismos y al mismo control judicial que cualquier otro ciudadano. Y dicho esto, evidentemente hay un problema de incompatibilidades, pero parece ser que hay cosas todavía peores o que podría haberlas, y en estas condiciones lo que también está claro es que también hay que cambiar las reglas de adjudicación de los contratos públicos, que parece que están en el origen de todo este tema de corrupción. Sí, buenas. Anteriormente le han preguntado al ministro que cuáles serían las líneas rojas para negociar en términos de política económica. Y ha venido a decir que no estaría dispuesto a relajar la senda de consolidación fiscal, como ustedes proponen. ¿Cuáles serían sus líneas rojas? Bueno, o sea, perdón un momento, a ver si lo he entendido bien. Que el ministro que más ha subido impuestos de la historia de la democracia y que además ha incumplido sistemáticamente todos los objetivos de déficit, dice que que su línea roja consiste en ¿cómo se llama esto? En el cumplimiento del objetivo de déficit. El mismo que le niega la información a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y que luego le ha dicho Europa que tiene un agujero presupuestario y no lo arregla. ¿Ese es el mismo? Bueno, vamos a ver, para nosotros, evidentemente, el cuadrar las cuentas y la consolidación presupuestaria son una línea roja, pero además es que, vamos a ver, va a ser una línea roja, nos pongamos como nos pongamos, para todo el mundo, porque nos lo van a exigir desde Europa. Dicho esto, lo que es el tema del timing, nosotros lo podríamos cumplir si no heredásemos un agujero, precisamente, del gobierno de Rajoy y Montoro. Para nosotros para nosotros es muy importante, como aspecto fundamental en nuestro programa económico, es el cambio del modelo laboral. Para nosotros es esencial cambiar un modelo de trabajo que no funciona, y nosotros estamos aquí para cambiar las cosas. El principal problema para todos los españoles es el paro. Nosotros no queremos sillones, nosotros lo que queremos es cambiar las cosas, y nos parece que lo esencial sería el cambio desde el punto de vista económico, sería el cambio del mercado de trabajo, y es decir, el contrato único y el complemento salarial garantizado, y el cambio en las políticas activas de empleo. Dicho esto, también otro aspecto que para nosotros es fundamental es la regeneración política y democrática, a la que debería someterse cualquier gobierno que espere que Ciudadanos le apoyen alguna medida concreta, porque, como ya hemos dicho, si nosotros no formaremos parte de ningún gobierno que no presida Albert Rivera. Sí, respecto al déficit que ha mencionado, ¿creen que con las cuentas que van a recibir el año que viene podrían cumplir el objetivo de déficit de Bruselas, o también van a tener que pedir cierta flexibilidad? Bueno, ya he estado explicando pues dependerá de qué es lo que nos encontremos, porque el problema aquí, como he explicado anteriormente, es que cuando se le niega información a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y cuando además la Unión Europea dice que hay un agujero y se han sobreestimado los ingresos,
bueno, pues habrá que ver de qué magnitud es todo esto antes de ver si se puede cumplir o no. Nosotros creemos que nos estamos intentando curar en salud. Nos parece que el primer año va a ser complicado, pero nosotros sí que nos comprometemos a partir de ahí a seguir reduciendo el déficit, basándonos en un crecimiento de mayor calidad que genere mayores ingresos públicos. Pero es una de nuestras prioridades, pero es que es complicado saber porque, desgraciadamente, no tenemos toda la información. Hola, buenas tardes. Yo quería saber, respecto a la declaración de bienes en el exterior, si tenían algo pensado, alguna reforma, como Bruselas últimamente está investigando, qué querían hacer, en fin. Bueno, respecto a la declaración de bienes en el exterior, nuestra idea es fusionarla con la declaración del impuesto del patrimonio y además cambiar sustancialmente esta declaración. Ahora mismo obligamos a retratarse a los contribuyentes que tienen bienes en el exterior dos veces, en el impuesto del patrimonio y también en la declaración de bienes en el exterior. Nuestra idea es concentrarlo en una única declaración. Sí, en un impuesto del patrimonio yo tengo que colocar todos mis bienes. ¿Tributarían por ello entonces? Vamos a ir por... Sí, vamos a ir... Nosotros, nuestra idea es que el impuesto del patrimonio lo gestione directamente el Estado y no las comunidades autónomas. Creemos que el impuesto del patrimonio aporta una recaudación de la que no podemos prescindir. Estamos hablando de 1.000 millones de euros, con lo cual habría que reformular, lo que vemos en el programa, de reformular este impuesto del patrimonio con unos tipos infinitamente más bajos. Pues ahora mismo un tipo del 2,5%, que es el marginal máximo en la tarifa estatal del impuesto del patrimonio, es una cuantía completamente excesiva, porque es pagar el 2,5% sobre algo que ya tienes, teniendo en cuenta que los tipos de interés están al cero. Entonces, claro, evidentemente esto exige una reforma en profundidad. No creemos que pensamos que todavía se tiene que pagar algo porque no podemos, somos serios y una rebaja adicional de 1.000 millones de euros, que es lo que actualmente está recaudando el impuesto del patrimonio, no se puede permitir, aunque todo esto esta recentralización del impuesto de patrimonio tiene que ir dentro de las negociaciones generales del sistema de financiación autonómica. Porque evidentemente esto a día de hoy es dinero de las comunidades autónomas, que como sabe no están en una situación precisamente boyante. Volviendo al tema de la declaración de bienes en el exterior, nuestra idea fundamental es que hay que distinguir, que no se hace en la actual declaración, el señor al que le pilla Hacienda del que presenta una declaración complementaria o una declaración fuera de plazo. Este segundo, lo que no puede haber en estos casos son supuestos de imprescriptibilidad, ni puede haber unas sanciones tan absolutamente excesivas como actualmente existen. Por tanto, nosotros creemos que nosotros vamos a modificar todo esto antes de que la Comisión Europea nos lleva al Tribunal de Justicia y nos veamos obligados, como en ocasiones anteriores con el céntimo sanitario o con el impuesto de sucesiones, a que nos obliguen a modificarlo a uña de caballo. Sí. Bueno, vamos a ver, teóricamente a día de hoy, si en el impuesto de patrimonio tú tributas también por los bienes en el exterior. Sí, buenos días. Ha dicho, o le he entendido, que en el tema del déficit, que no se conocen o que no pueden conocer todos los ingresos o gastos de las distintas administraciones. No sé si es que temen que pueda haber un déficit oculto o que no. Y por otra parte, sobre las pensiones, ya hay varios partidos que han propuesto financiar algún tipo de pensión vía impuestos. No sé si Ciudadanos también es partidario de esa idea. Gracias. Bueno, nosotros, cuando... repito, cuando te encuentras con que con que no se da la información a la autoridad fiscal independiente y donde pues han aparecido casos como el de la Comunidad Valenciana con déficit oculto. Cuando este gobierno, por ejemplo, retrasó en el año 2012 las devoluciones de Hacienda, al año 2013 para intentar maquillar el déficit que luego se incumplió, pues evidentemente mucha confianza no tenemos en las cuentas, con lo cual desgraciadamente no se puede excluir que nos encontremos con una sorpresa desagradable. En segundo término, preguntabas también por...
Vamos a ver, la disposición adicional 64ª de la Ley de Presupuestos establece la posibilidad que determinadas prestaciones no contributivas de la Seguridad Social se financien con cargo a impuestos. Las prestaciones que no son contributivas podrían financiarse con cargo a impuestos, en principio no hay problema, porque a nosotros nos parece que la contributividad, es decir, que se relacione la pensión que tú cobras con lo que tú has cotizado es una buena idea por las razones que expliqué antes, pero que las prestaciones no contributivas se podrían financiar con cargo a impuestos. Ahora, eso exige que en el otro área, en el déficit que tiene la Administración General del Estado o en el que tienen comunidades autónomas, se equilibren las cuentas. Y la pregunta aquí es cómo se puede hacer eso. Porque claro, a ver, la solución fácil es lo que ha dicho el Partido Socialista, establecemos un nuevo impuesto, pero hay que decirle a los españoles qué nuevo impuesto se va a establecer, por qué cuantía y quiénes van a ser los que paguen ese impuesto. Nos parece que en general las cotizaciones de seguridad social deberían ser suficientes, pero esto no deja de ser más que la enésima manifestación de tener un mercado de trabajo que no funciona, que al final se refleja en las cotizaciones se incrementan un 0,73%, mientras tenemos un crecimiento económico del 3%. O sea, ¿eso qué indica? Que tenemos que, por eso, una de nuestras prioridades es cambiar este mercado de trabajo que no funciona. Hola, buenos días. Tenía una pregunta sobre el límite o cómo se aplica el tema de la regeneración política. En fin, se ha puesto un límite de no apoyar a ningún gobierno que pudiese tener problemas éticos y demás. Entonces, en este momento hay, o desde hace ya 9 meses, ¿no?, una instrucción terminada en la cual el juez instructor dice, ¿no?, que el PP es responsable civil subsidiario, si estoy bien en los términos, entre 1990 por una supuesta todavía trama de financiación entre 1994-93 hasta 2008. Eso implica 4 años bajo el presidente Rajoy, ¿no? O sea, de 2004 a 2008 el presidente Rajoy era en su momento presidente también del PP. ¿Cuál es el límite operativo bueno, podemos esperar que Ciudadanos apoye este partido o no al partido, o que apoye, o sea, si se cumplen las expectativas se van a ver ante esa situación, ¿no? O sea, si se cumplen las encuestas, el PP va a ser el partido que formará gobierno y encima tendrá esa instrucción ya pública desde hace 6 meses en la cual se habla de ese tema, ¿no? En primer término, efectivamente parece que el Partido Popular tiene graves problemas de corrupción. Eso parece bastante evidente, pero además esto parece que los imputados son determinadas personas que estuvieron en la cúpula del Partido Popular, como el tesorero Luis Bárcenas, por ejemplo, y nosotros lo que vamos a exigir para darle paso es que se establezcan medidas efectivas de regeneración y, en segundo término, que se depuren las responsabilidades, pero también desde un punto de vista político. Pero no podemos hacer el trabajo de los jueces ni determinar quiénes son las personas dentro del Partido Popular que deberían asumir esas responsabilidades. Eso lo tienen que hacer ellos. En función del programa que presenten, nosotros creemos que vamos a ganar las elecciones, se lo digo sinceramente, pero bueno, con independencia de eso, si eso no fuese así, habrá que ver el programa y las personas concretas a lo que se comprometiese a la hora de verificar si Ciudadanos le da apoyo o no le da apoyo exclusivamente de cara a la investidura. Pero si nosotros no ganamos las elecciones, estaremos en la oposición. Otro tema es que, como hemos hecho hasta ahora, garantizaremos la gobernabilidad en la medida en que podamos. Vamos a ver, a mí me parece, pero vamos a ver, que es una decisión que le corresponde fundamentalmente a los españoles. A mí me parece que Mariano Rajoy es muy complicado que encarne la regeneración en España, pero en fin, es una decisión en primer término y que sea el liderazgo que España necesita y que tenga un programa reformista y regenerador. Eso me lo parece a mí. Evidentemente, claro, precisamente, si no, por eso estoy en la lista de Ciudadanos y no estoy en la lista de Rajoy.
pero el candidato que presente el Partido Popular es una decisión que le corresponde al Partido Popular, y el apoyarlo o no apoyarlo es una decisión que le corresponde a los españoles en las elecciones del 20 de diciembre. Perdona, Francisco, una cosa, Sí. Volviendo a la argumentación económica que nos has dado antes, has criticado la medida del PP con el tema de la SICAP. ¿Hasta qué punto a lo mejor lo que están queriendo hacer es lo de poner un límite de inversión mínimo? ¿No será para evitar las medidas de SICAP con mariachis y mariachis y mariachis? ¿Qué otra medida se podría hacer para evitar los mariachis? Bueno, podemos... tú puedes establecer... vamos a ver, ¿qué se podría hacer que no sea una participación mínima? Bueno, pues se pueden establecer medidas de dispersión accionarial que no le impiden a ninguna persona entrar en una SICAF sin tener que desembolsar 20.000 euros. Vamos a ver, por intentar ponerle un poco de claridad al tema. Las instituciones de inversión colectiva tributan al 1% porque son un instrumento neutro de inversión, y una persona pierde todo el control de su dinero cuando mete el dinero en un fondo de inversión, y cuando quiere recuperar el dinero tributas por las plusvalías que se han generado. Sin embargo, si un señor tiene el 99%, aquello es a todos los efectos suyo, con lo cual puede diferir el pago de impuestos todo lo que quiera. Entonces, esta institución de inversión no es colectiva y no debería tributar como colectiva. Bueno, pues a nosotros, ¿qué nos parece? Que es lo que nosotros llevamos en el programa, que las instituciones de inversión colectiva para tributar como tales tienen que ser colectivas, y en segundo lugar, otra cuestión que es todavía más de sentido común: el control de las leyes fiscales le corresponde a la Inspección de Hacienda y no al Servicio Veterinario de la Armada ni a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esto lo llevamos nosotros en el programa, lo metimos en el programa en abril, y después nos han copiado de una forma, bueno, se han inspirado en nosotros, el Partido Socialista y Podemos. Y luego Podemos se ha puesto más radical y ha dicho que quería eliminarlas. Aunque parece ser que en el programa han vuelto a dar marcha atrás y han decidido que no, que solamente quieren acabar con las fraudulentas. Y ante esto, lo que dice el Partido Popular no dice, lo que establece es una medida puramente financiera de que como mínimo hay que tener un 0,45%. Esto impide entrar en una institución de inversión colectiva a los pequeños accionistas. Punto. Y además no dice quién va a controlar esto. O sea, pues parece que quiere que siga siendo la única institución exenta del control de la Inspección de Hacienda. A ver, la experiencia ha demostrado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores podría mejorar su control de la SICAF, por decirlo de una forma muy muy suave, y que no parece razonable que le digamos a todos los españoles que usted está sometido al control de la Inspección de Hacienda, mientras que los señores de la SICAF no. Entonces, nos parece mucho más importante garantizar el control efectivo que esta medida puramente financiera. En segundo lugar, alguien debería explicar en el Partido Popular por qué están cambiando ahora de criterio de aquí a las elecciones, porque nadie ha explicado qué es lo que se piensa hacer. Y ya para terminar todo esto, puestos a controlar la ausencia de mariachis, existen medidas un poquito más inteligentes para hacerlo, que es establecer un mínimo de dispersión accionarial, es decir, de porcentajes que tienen que controlar determinada gente, que impida que no sea una medida que impide a los pequeños inversores participar en las sociedades de inversión de capital variable. Bueno, en primer lugar, me ha llamado un poco la atención que en la presentación que nos ha facilitado viene una comparativa con el PSOE y luego, sin embargo, creo que ha centrado más su exposición en comparar con Podemos y con el PP. Me gustaría saber si es casual o puede tener algo que ver con que en estos 2 últimos días se comenta o está en el ambiente que el PSOE ya está un poco amortizado y ya no sería su principal objetivo a la hora de captarle votos, o es totalmente casual. Un par de cosillas más. En segundo lugar, como saben, en los últimos meses se ha criticado un poco a su partido porque, bueno, tenía algunos problemillas a la hora de consolidar las cuentas, las publicaciones de contexto, el diario, que no cuadraban los ingresos con los gastos, parecía que había alguna partida que estaba doblemente contabilizada, y entonces esta clase de argumentaciones que se hacen siempre de que un país es como una casa, donde no se puede gastar más de lo que se ingresa, dicen que como un partido que no es capaz de cuadrar unas cuentas de unos 3 millones de euros, ¿cómo va a ser capaz de cuadrar las cuentas de un Estado, ¿no? ¿Qué argumentaría frente a este tipo de argumentaciones? Y por último, relativo al copago,
aunque han dicho por activa y por pasiva en su programa, de hecho es la primera frase, que no aplicarán el copago, sí que es verdad que en el desarrollo de esta misma medida en el programa pues hay un desarrollo un tanto ambiguo, ¿no?, que es al final que dicen que sí que concederían capacidad normativa a las comunidades autónomas y que lo harían sobre todo para modular excesos, ¿no? Entonces me gustaría, si es posible, que nos explique de una vez por todas a qué se refiere exactamente con esa frase. Gracias. Nosotros creemos en la autonomía financiera de las comunidades autónomas y creemos también en la corresponsabilidad. Actualmente, ¿qué tenemos? Tenemos una situación donde tenemos 5 fondos distintos de financiación autonómica, un sistema que literalmente que no entiende nadie, de financiación autonómica, y en la práctica que ha conducido, que cuando el Estado ha exigido recortes, se han hecho recortes donde los ciudadanos no querían que se hiciesen recortes en sanidad, educación y servicios sociales. Y sin embargo, las estructuras burocráticas de muchas comunidades autónomas han seguido intactas, o incluso en casos como el de Cataluña se han incrementado de forma sustancial. Y luego, cuando el Estado de alguna forma da cierta manga ancha, a través del Fondo de Liquidez Autonómica adquiere todo el exceso de deuda de las comunidades autónomas y lo financia a tipo cero. Incluso, bueno, en un espectáculo un tanto surrealista en los últimos tiempos en Cataluña, te encuentras al consejero de Hacienda Mas-Colell exigiendo, o sea, sin entrar ya en la vertiente político, separatista, independentista, exigiendo que se le pague inmediatamente un préstamo a tipo cero del Fondo de Liquidez Autonómica cuando se han incumplido todos los objetivos de déficit, cuando se continúa gastando muy por encima o ingresando menos de lo que estaba por cambiar radicalmente el sistema. Con un solo fondo de financiación autonómica que financie la sanidad y la educación con una financiación afectada, es decir, que ese dinero solamente se pueda gastar en eso, que evite que cuando haya problemas se ceben los gobiernos autonómicos en recortes en sanidad y educación, y con una mayor autonomía financiera a las comunidades autónomas para que decidan que si quieren pagar otras cosas más allá de una cartera de servicios básicos garantizados en sanidad y de la educación obligatoria, busquen la vía para financiarlos. Nosotros, la vía que nos convence es pagarlo vía los presupuestos de estas comunidades autónomas a través de los impuestos, porque nos parece más recomendable, pero en cualquier caso es una decisión en la medida en que las competencias son de las comunidades autónomas de estas comunidades autónomas. En segundo término, creo que también preguntaba por las cuentas de Ciudadanos. Hombre, yo de las cuentas de Ciudadanos tengo que reconocerle que tampoco sé mucho, evidentemente, porque yo no llevo demasiado, como es público y notorio, no llevo demasiado tiempo. Pero lo que ha pasado con Ciudadanos es que el crecimiento del número de afiliados y además todos pagamos cuota, hace que ha sido muy superior a cualquier previsión razonable, como lo está siendo también el tema de las estimaciones de voto. Y en estas condiciones, bueno, como además somos terriblemente austeros, vamos, yo como candidato todavía no he cobrado el primer euro de Ciudadanos. No cobro, y además el reembolso de gastos, el único que he pedido, todavía no me lo han pagado. Entonces, como gastamos poco y estamos teniendo más ingresos de los previstos, pues a veces las previsiones de ingresos pues se nos quedan cortas. Bueno, ha sido una suerte. Por último, su primera pregunta era, perdone. Que me llamaba la atención, sí, que en el programa venga, bueno, en esto que sí, nos ha facilitado, venga la comparativa con el PSOE. Pues, bueno, vamos a ver, ¿esto por qué es? Porque bueno, yo cuando he mirado los números de Podemos, realmente no creo que no hacía ninguna falta el detallarlo todo, porque vamos a ver, los números estaban ya tan salidos, tan disparados, que yo pensaba que se podía transmitir el mensaje sin necesidad de detallar un programa de alguna forma más contenido, evidentemente, que el de Podemos, como era el del Partido Socialista, y ahí he preferido detallar. Y en el Partido Popular, sencillamente, que como ellos no asumen ningún compromiso concreto, y cuando lo asumen no dicen de dónde va a salir el dinero ni cuantifican, es que sencillamente no podían. Pues muchísimas gracias por haber venido y suerte en el resto de campaña. Si me permiten, muchas gracias en nombre de los de los 4 organizadores de este ciclo de encuentros.
particularmente, por supuesto, Francisco, por tu disponibilidad y tu claridad positiva, y recordarles que este ciclo continúa. En la próxima semana tenemos programado que nos visiten representantes de otros dos partidos políticos, del Partido Socialista y de Ciudadanos, y y de Podemos, me he confundido, están cordialmente invitados como está esto. Muchas gracias.